estamos de regreso y recordemos lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso de la República cuando se aprobó en segunda votación una ley que modifica la composición del Consejo Directivo de SUNEDU, ley que el Ejecutivo ya adelantó que va a observar. En ese sentido, un grupo de universidades han emitido un pronunciamiento en contra de lo aprobado en el Parlamento, así que vamos a conversar con el padre Rafael Fernández Hart, quien es rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias por acompañarnos y bienvenido a Canal N. Buenas tardes, señorita Alemán, a su servicio. En ese comunicado que ustedes han publicado, especifican que la ley aprobada en el Congreso de la República implicaría un retroceso en la reforma universitaria que ha venido gestándose justamente por la autonomía que tenía la SUNEDU. Explíquenos un poco más este punto. Bueno, en efecto, la universidad, mejor dicho, la SUNEDU, ha ayudado a lo largo de estos años a ir creando una mayor conciencia de lo que significan las condiciones básicas de calidad. Y en ese sentido, si bien es cierto, no siempre es sencillo tener un ente que supervisa o fiscaliza a las universidades, ha sido fundamental para poder unificar, homogeneizar las condiciones básicas de calidad. Que hay que subrayar, son solo condiciones básicas, ¿no? Son las condiciones mínimas, no estamos hablando pues de condiciones de Harvard o de Georgetown University. En ese sentido, entonces, ¿qué le parece lo que ha aprobado el Congreso de la República por amplia mayoría? Me desconcierta, fundamentalmente me desconcierta, no entiendo el sentido de una norma cuya aplicación supone que el Consejo Directivo, el nuevo Consejo Directivo, tendría el conflicto de intereses. Así de simple. El regulado forma parte del organismo que regula. Entonces, en la práctica es una ley que va en contra de, me parece, todo sentido común, de todo sentido legal, y por último, de todo sentido ético, porque quienes estén en un consejo directivo, tarde o temprano, van a estar enfrentados o confrontados con conflictos de intereses, sobre todo los miembros quienes serán miembros de ese consejo directivo, siendo rectores de otras universidades. Señalan también en ese comunicado que dicen que la injerencia de intereses particulares atenta contra la autonomía universitaria. ¿A qué intereses particulares se refieren? Bueno, a los intereses que pueden, en realidad los periodistas, y felizmente gracias a los periodistas hemos sabido de muchas de las artimañas y triquiñuelas que pueden estar a la base, ¿no es cierto?, como intereses subalternos, y que ven en la SUNEDU a una amenaza, sobre todo contra un modelo de universidad donde se hace lo que se quiere, ¿no? Donde la autonomía parece un absoluto. Entonces, claro, si la autonomía universitaria me permite poner en el segundo piso de un CIFA, por decir un ejemplo, una facultad universitaria, me parece pues que eso es entender muy mal la autonomía universitaria. Entonces, cuando hablamos o cuando se habla en este comunicado de intereses eventualmente políticos o subalternos en general, obviamente se hace alusión a una mal comprendida autonomía universitaria, que efectivamente ha puesto en riesgo antes, ¿no es cierto?, a una grande mayoría de estudiantes que lamentablemente han sido embaucados, estudiantes que han sido embaucados. No estamos hablando de una conjetura, estamos hablando de hechos, donde la SUNEDU ha jugado un rol protagónico y fundamental para orientarnos hacia un nuevo sistema universitario, con todas las posibilidades. Efectivamente, tenemos universidades públicas, privadas y privadas sin fines de lucro. Esos tres modelos son posibles, siempre que, por supuesto, se respete
se respeten estas condiciones básicas de calidad. De acuerdo, esos estándares mínimos. Entonces, en pocas Los palabras, estándares mínimos. vamos a regresar a esas universidades fachada, universidades que no tenían esos estándares mínimos de calidad y al engaño de los estudiantes. Por supuesto, ¿no? Se supone que el Congreso habría dado una norma de este tipo con el fin de beneficiar a los estudiantes, pero es evidente que solo los va a perjudicar. Y por eso entiendo que ya había un conjunto de estudiantes de diferentes universidades que se organizaban precisamente para salir a protestar. Recuerden que ya en el pasado, hace un par de años, no menos, un año, salieron estudiantes a ponerse delante de la SUNEDU en señal de defensa. No necesariamente de la SUNEDU, sino de lo que se representa la SUNEDU, que ya hemos dicho, condiciones básicas de calidad, porque el comunicado y los comunicados de las universidades, porque hay más de uno, lo que defienden no es necesariamente la SUNEDU, sino a las condiciones básicas de calidad, porque todos hemos comprendido que tanto las universidades como la SUNEDU misma tienen también cosas que hacer y mejorar, por supuesto, pero no es cambiando la estructura del consejo directivo que va a mejorar la relación que tiene la SUNEDU actualmente con las universidades. Ese punto, ¿no? Porque habla también de mejoras y de eso también hablaba hoy el ministro de Educación. Ya el Ejecutivo adelantó que va a observar esta ley, va a regresar al Congreso de la República y el ministro de Educación, Rosendo Serna, decía que iban a hacer una serie de recomendaciones al Parlamento porque considera también que la SUNEDU debería mejorar en algunos aspectos. ¿Qué aspectos debería considerar en ese sentido el Ejecutivo? A mi manera de ver, un aspecto fundamental es el tipo de relación que tiene la SUNEDU con las universidades. Fíjese usted, si bien es cierto, ha habido una primera etapa donde ha sido fundamental la fiscalización para poder elevar el nivel y las exigencias de las universidades, creo que estamos en una etapa distinta, sobre todo con las universidades que ya se han licenciado. Y en ese sentido, lo que yo he escuchado de varios rectores, en ese sentido creo que coincidimos muchos, si no todos, la SUNEDU podría tener un rol más formativo y más de acompañamiento de los rectores y de las universidades. No tiene que mantenerse en una posición opositora, de fiscalización. Hasta cierto punto, un trabajo fiscalizador puede limitar y empequeñecer a la SUNEDU. La SUNEDU podría hacer muchísimas cosas más si asumiese, por ejemplo, un rol de acompañamiento de las universidades, que de hecho lo necesitamos. No basta con llegar con la guadaña desenvainada diciendo usted ha hecho mal, por lo tanto le pido cuenta y eventualmente lo sanciono, sino, a ver, te voy a acompañar porque esto que estás haciendo, este proceso, esta directiva, esta norma, puede ser mejor, puede ser enmendable, ¿no es cierto? Entonces, lo que esperaríamos, por ejemplo, es que la SUNEDU adquiriese un rol protagónico, pero formativo y de acompañamiento de las universidades. Repito, sobre todo con las universidades que ya han sido licenciadas y que por lo tanto ya han demostrado que cumplen con condiciones básicas de calidad. Claro, claro. Ahora, su colega, la rectora de la Universidad San Marcos, Geri Ramón, se ha mostrado a favor de la ley que ha aprobado el Congreso de la República. Entre otras cosas, ha dicho que es lo mejor que le puede pasar al país. ¿Qué opina al respecto? Habría que matizar. Lo mejor que le puede pasar al país suena algo demasiado exagerado, porque hemos visto una vez más, yo aquí partiría de los hechos, de hechos concretos. La SUNEDU y la ley universitaria que da lugar a la SUNEDU son respuesta a situaciones muy graves de lesión de los derechos de los estudiantes. Entonces, a mí me parece que esa opinión debería ser matizada. Personalmente discrepo razonablemente de esta posición. No creo que sea lo mejor que le puede pasar al país, al contrario, es claramente un retroceso, es claramente un atentado contra la SUNEDU. Repito,
No defiendo a la SUNEDU, también tenemos nuestras dificultades con SUNEDU muchas veces. Sin embargo, es fundamental que en un país como el nuestro aprendamos a rendir cuentas. Nos cuesta a todos, pero tenemos que aprender a rendir cuentas. Rendir cuentas es una exigencia ética mínima de todos, seamos privados o públicos, y aunque nos cueste y nos molesta, hay que hacerlo. Repito, en ese ámbito sí que nos ha costado la relación con SUNEDU a todos, pero bueno, hay que comprender que la autonomía no puede nunca ser absoluta. La autonomía es siempre relacional, digamos, relativa. Y en este caso, más todavía en un país que necesita avanzar muchísimo en la reforma universitaria. Sin duda, sin duda. Así como han tenido un pronunciamiento claro como grupo de universidades sobre este tema, ¿van a tener también un pronunciamiento sobre la tesis del presidente Castillo, que está cuestionada por plagio, y justamente uno de los estándares mínimos para tener calidad educativa pasa por hacer investigación, hacer una buena investigación? No hay ninguna iniciativa con respecto a ese tema, hacer un comunicado. Me parece que eso forma parte de los sistemas actuales que tienen que ser reglamentados por otras instancias. Ciertamente la SUNEDU y todas las universidades estamos comprometidas con un modelo o con modelos de investigación que puedan mostrar honestidad, idoneidad y capacidad para aportar al conocimiento. Creo que ese es el propósito de todas las universidades y de los nuevos sistemas de investigación. Ahora, ciertamente, si de corroborarse una situación de este tipo, creo que habría que lamentarlo una vez más. Se trata, por supuesto, de dar ejemplo y de mostrar que podemos, como país, aportar al conocimiento. Y aportar al conocimiento honestamente. ¿Y confía que el gobierno, liderado por el presidente hoy con una tesis cuestionada por plagio, va a poder defender la ley universitaria? Yo supongo que sí. Me parece haber entendido que, bueno, yo también escuché la entrevista esta tarde al ministro de Educación y confío, quiero creer que se va a observar la ley. Y como sabemos, observar una ley no significa simplemente decir no me gusta o no cumple, sino que se trata de aportar enmiendas sobre la base de un estudio, de una contrapropuesta. Entiendo, digamos, salvando la proposición del Congreso, entiendo que hay un deseo de mejorar, vamos a decirlo así, el trabajo de la SUNEDU. Imaginando que fuese ese el caso, creo que la contrarrespuesta del Ejecutivo podría ser provechosa. Podríamos entonces esperar una propuesta, por supuesto, informada. Escuché también al ministro de Educación aludiendo a alguna reunión que tendrían algunos rectores con el sector educativo del Ejecutivo, y espero que de esa reunión puedan surgir buenas ideas, lúcidas ideas para aportar a ese proyecto de ley. Repito, porque observarlo no significa decir simplemente no me gusta. Y espero que esas observaciones puedan ser atendidas por el Congreso de la República por el bien de la educación en el país. Nos ha costado muchísimo trabajo ir levantando un poco los niveles de la formación universitaria. Muy bien. Y creo que estábamos bien encaminados. No entiendo en ese sentido por qué un cambio de este tipo. De acuerdo, muy bien. Padre Fernández, gracias por habernos acompañado esta tarde en Canal N. Muchísimas gracias, señorita Alemán. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estuvo con nosotros Padre Rafael Fernández Hart, quien es rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, expresando la voz de varias universidades frente a la ley recientemente aprobada en el Congreso de la República. Pausa y volvemos con más.